como debería darse. Pero Dini, me decías que tuviste esta misma falla en diferentes casos. Sí, O sea, correcto. diferentes soluciones, diferentes escenarios. Diferentes escenarios. La misma falla, pero con diferentes causas. El siguiente fue un motor 3516 de 16 pistones que va montado en un camión de obra minero. Ese camión fue reacondicionado en la parte superior, las cabezas de cilindro, las culatas. Motor de culatas independientes, ¿no? Sí, culatas independientes y puestos independientes, balancines. Uno de los puestos, el puesto número 6, recuerdo, el técnico que lo montó no se percató. El eje de balancines, él puede entrar en ambas posiciones, pero tiene una ubicación, que es por donde entra la lubricación. No se percató, no sé qué le habrá pasado. Bueno, puso el eje de balancines al revés. Terminó su trabajo, lo dio disponible. El camión trabajó varios días, pero empezó a presentar lo mismo, contaminación de aceite por combustible. Esta vez no se apagaba porque las protecciones que tiene el camión son diferentes a las del tractor. Pero sí se daban cuenta era porque el nivel se subía demasiado y empezaba a botarlo por la varilla. Pues le sacaban aceite nuevamente, lo ponían a nivel, lo mandaban a trabajar, pero nuevamente se aumentaba el nivel hasta que decidieron intervenirlo. No, digamos que no se iban a los inyectores porque recientemente habían cambiado todos los sellos de los inyectores y todos los inyectores. Entonces nadie se metía por esa parte, solamente atacaban la bomba de transferencia nuevamente, cambiaban sellos de bomba de transferencia o la bomba de transferencia en su defecto. Eso lo hicieron muchas veces. Cuando yo lo intervengo, pues yo también pienso lo mismo, ¿no? Pero si los inyectores son nuevos, vienen con los sellos nuevos, las culatas las habían cambiado, o sea, no hay posibilidad por ahí. Bueno, igual que lo que me pasó con el otro, le di por acá pensando, analizando. Me di cuenta porque escuchaba a lo lejos un pequeño ruido en el motor, como un grillito, pero muy lejos. Ese motor son 16 pistones y es complicado como que captarle un ruido muy pequeño, pero yo lo escuché. Entonces la vieja confiable, un boroscopio, un destornillador largo en el oído, iba de puesto en puesto a ver dónde era el grillito. Bueno, encontré en el puesto 6. Destapé. Cuando destapo, encuentro la falla, lo que les había dicho al principio. El compañero volteó el eje de balancines, no se percató y ese puesto trabajó sin lubricación. No se fundió, que es lo raro, no se fundió, pero trabajó sin lubricación cierto tiempo. ¿Qué sucedió? Las varillas, cuando las quito en la parte superior donde hace contacto con el balancín, estaban decoloradas. Se calentaron y se elongaron. Al elongarse, pierde la tolerancia entre el balancín y el vástago de la válvula. O sea, la calibración la pierde. Queda ahorcado. Correcto. Al quedar ahorcado, la válvula no va a sellar. O sea, el mismo caso del 3412, no sellaban las válvulas, pero esta vez no era porque estaban fogueadas, sino porque el balancín perdió la tolerancia, perdió la calibración y quedaban abiertas, no sellaban. La mantiene presionada todo el tiempo. Todo el tiempo el inyector dosificaba el combustible, pero como la compresión no era la óptima, se escapaba, había exceso de combustible sin quemar que se iba por los anillos al cárter. Así es. Esa fue la falla. Cambié el balancín, cambié las varillas, calibré, corregido el problema. Segundo caso, que... Tercero. Segundo.
Ok. El primero fue el HUI y este el EUI. Ah, Segundo caso, la misma falla, diferentes causas. Y nada que ver con sellos de inyector ni bomba de transferencia. O sea, un problema mecánico, pero miren la falla que da. así es. Contaminación de aceite por combustible. Y Así el es. tercer caso fue un C6.6. Este es Common Rail. Bueno, este motor igual, contaminación de aceite por combustible. Y se daban cuenta también porque se llenaba el cárter y botaba por la varilla. La intervención que le hicieron a este equipo fue electrónica. Cambiaron el arnés de inyectores. Cambiaron el arnés, el motor el mismo día que lo cambiaron, en la noche, porque trabajaba en una cantera de piedra, pues empezó a presentar el problema. El operador se dio cuenta porque le olía combustible, medía el aceite y el aceite estaba pasado. Bueno, él lo dejó para el día. Me llamaron a mí, lo fui a intervenir. Pues yo hice lo primero que hacemos en ese caso, que es revisar sellos inyectores, los cambié. Igual, cambié el sello bomba de transferencia, igual. Mandé los inyectores a probar, todos los inyectores estaban bien. El operador me dice, no, esto lo único que le han hecho es cambiarle el arnés, de ahí para adelante. Pero lo raro, ¿por qué yo no me iba por ahí? Porque es que el motor encendía. Botaba un humo entre blanco y azul, pero el motor tenía más de 15.000 horas. Pues yo asumía que era ya por desgaste. Era normal, sí. Sí, por desgaste ya. Bueno, después de intervenir la parte mecánica, bueno, revisé con boroscopio los cilindros por los casos que me habían pasado, a ver cómo estaban las válvulas. Pues todo estaba bien, la calibración, todo bien. Ya me fui a la parte electrónica a revisar el arnés. Comparé si era el mismo arnés con el manual, si habían pedido el que era. Pues bien. Cuando empiezo a revisar conectores con plano en mano, me di cuenta por los colores de los cables. Porque iba a revisar el puesto 1, comencé por el puesto 1, pero no me coincidía el color de los cables y el número con el del plano. De primera dije, no aplica este arnés. No, sí aplicaba. Cuando reviso el segundo, pues mirando el plano, me aparece que esos cables van en el primer inyector. Yo, ¿qué pasó acá? Bueno, los cambié de posición y santo remedio. La falla se corrigió. Se estaba inyectando a destiempo. Estaba invertida la línea de inyectores y el arnés vino de fábrica así. El 1 y el 2 estaban invertidos. El 1 y el 2, correcto. Pero el motor encendía, el motor aceleraba, el motor que trabajaba. Tiene 4 inyectores más. Y eran 2 que estaban inyectando a destiempo. Porque correcto. esos 2, él mandaba a inyectar, o sea, el puesto 1 inyectaba cuando debería inyectar el 2. Exacto. Y el puesto 2 inyectaba cuando estaba en posición del 1. Llenaba el cilindro de combustible y para el cárter. Pero lo raro es que ni se me bloqueaba por combustible. Ajá. Porque debería bloquearse, porque si tú inyectas combustible en un cilindro que va en la carrera de escape, se llena la cabeza cuando él sube. Se va acumulando. Se bloquearía, no se bloqueaba. Me prendía. Entonces era muy atípico, pero sucedió. Y el arnés venía de fábrica, sí. Entonces algo muy atípico, pero sucede. Sí. Y mira, Dini, en estos tipos de motores, por ejemplo, tú hablabas del HUI, del EUI, del común.
Y hay cantidad de posibilidades de falla, de paso de aceite al combustible, paso de combustible al aceite, porque tenemos componentes que se combinan, por lo menos en el HUI tenemos bomba de combustible y bomba de alta juntas, Correcto. tenemos galerías o rieles que también van acompañados. Entonces, tenemos la posibilidad o la probabilidad de que de alguna manera se mezclen. Fíjate que me acordé de un riel común ahora que estábamos hablando de esto, los MTU tienen un problema y es que por la parte superior, permítame, este no es el inyector, pero ya que estamos aquí, le voy a rayar este. En la parte superior donde va la bobina eléctrica, ¿sí? La parte superior del inyector tendría a fugar combustible, ¿sí? Entonces es una fuga que no se ve porque es muy mínima. Es una gotica de combustible que se va fugando por el conector, por la parte superior del inyector. Y el problema es que tú tienes en la parte de los balancines el inyector metido en medio de los puentes de válvulas de admisión y de escape, y toda esa parte es lubricada. Entonces, si tú observas la parte superior del inyector, normalmente está lubricado, o sea, está pringado de aceite. Es muy difícil percibir una fuga mínima de combustible. Esto es una fuga que tocaba echar un líquido especial, utilizar lámparas ultravioleta para detectarlo, pero porque realmente era muy difícil descubrir cuál era el inyector que estaba fugando, y es una fuga externa del inyector. O sea, por el conector eléctrico, por la pasta, por ahí salía la gotica de combustible cada tanto tiempo y caía en la tapoválvula, en la parte superior, en la tapa de balancines. Y obviamente se escurría hacia el cárter. Entonces tú cambiabas aceite, el equipo se iba a trabajar y pasaba mucho tiempo para que él se contaminara. No era una fuga muy constante, pero también una fuga bastante difícil de hallar. Claro.